Capítulo 615, Híbrido parte 1. Las bestias mágicas comenzaron a moverse a una velocidad que los humanos podían seguir mientras mantenían sus hechizos a punto. Scarlett podía sentir que cada uno de ellos estaba afligido y lleno de odio. Sin embargo, no hubo disputas ni faltas de respeto entre las diferentes razas. Fue suficiente para darle escalofríos. No podemos permitirnos parar. Si quieres respuestas, será mejor que nos sigas. Dijo el Di. Somos todo lo que queda del bosque entero de Geluan. Los demás ya han escapado o han muerto. Para responder a tu pregunta anterior, Mogar se ha vuelto contra sus hijos y ninguno puede escapar de su furia. Sus palabras hicieron que Scarlett se burlara. Muy dramático. Nunca había oído hablar de un Di con tanto talento con las palabras. ¿Te importaría ser un poco más específico? Es difícil de explicar. Un día, el orden natural simplemente se puso patas arriba. Podías ver a una planta comerse a un ciervo, al ciervo cazar a un lobo y al lobo atacar a su propia hada. Los humanos también fueron afectados por el fenómeno, pero que se ataquen entre sí o que maten por deporte no es ninguna novedad. No te ofendas. Dijo el Di. Ninguna tomada. Respondió un mago de mediana edad que estaba sentado sobre un cini, una bestia mágica, tipo jabalí, para poder lanzar el conjunto de detección de vida de vez en cuando. Les había permitido identificar al enemigo escondido entre la hierba y escapar de varias emboscadas. Sea lo que sea, es capaz de tomar cualquier forma que quiera. Una flor, un Di, un humano, cualquier cosa. Incluso su olor es casi idéntico al original. Tuve que casi morir 2 veces para aprender a distinguir la anomalía que tiene. ¿Qué anomalía? Esa palabra le recordó a Scarlett a Lid, haciéndola temer que su decisión de perdonarlo todos esos años atrás finalmente hubiera fracasado. Es un olor híbrido. Una parte bestia, una parte abominación, una parte no muerto. Con cada palabra que decía el Di, el estómago de Scarlett se revolvía más fuerte, al menos hasta que escuchó la última parte. ¿No muerto? ¿No quieres decir humano? Preguntó ella. No, estoy seguro de ello. Por una vez, los humanos son inocentes. El Di negó con la cabeza. Emboscada. Gritó el guardián un segundo antes de que brotaran del suelo unos brotes negros. Crecieron a una velocidad increíble, drenando toda la vida de los alrededores para mantener su existencia y convirtiendo los pastizales en tierra estéril. Al igual que el grupo que perseguían, las criaturas imitaban la apariencia de miembros de diferentes razas. Su edad y género parecían ser aleatorios. Incluso había niños y ancianos entre ellos. Las criaturas eran una masa pulsante hecha de huesos, de la energía del caos típica de las abominaciones y de vides negras en lugar de carne. La luz roja de la no muerte ardiendo en sus ojos revelaba un hambre desesperada. Sin embargo, tan rápido como habían aparecido, sus formas se volvieron indistinguibles de las de los vivos. Las vides se convirtieron en carne y la luz roja fue reemplazada por pupilas normales mientras su piel o pelaje pasaba del negro intenso a lo que se suponía que debía ser. ¿Por qué nos abandonaste, mamá? Te echamos de menos. Prometemos portarnos bien si regresas. Dijeron 2 niños pequeños al guardián. Tenían grandes ojos llorosos, como los de un niño demasiado ingenuo para entender lo que han hecho para enfadar a sus queridos padres. No sois mis verdaderos hijos. Os he visto morir. La rabia y el dolor aumentaron el poder de sus hechizos de magia oscura. 2 rayos negros surgieron de sus manos convirtiendo a los 2 niños en una papilla podrida entre gritos agudos de agonía. No huyas, mi amor. Dijo una hembra al líder del grupo. No estoy muerta y no pretendo hacerte daño. Tan solo quiero reunirme contigo. Si juras lealtad a la Gran Madre, podríamos vivir felices para siempre. El Di macho vaciló. Había luchado contra muchas de esas criaturas, pero nunca antes una de ellas había tomado la apariencia de su amada Nia. Buen intento, escoria. Scarlett se subió el pinza-nariz por encima de la cabeza, haciéndolo emitir un pulso de luz que disipó la ilusión y reveló la cruel realidad que había debajo. Sin importar su género, edad o raza. Todas las criaturas tenían una única fuerza vital, un único olor y estaban hechas de barro. Las enredaderas que cubrían sus cuerpos les permitían moverse, mientras que la energía del caos que los cubría reemplazaba su verdadero aspecto con un rostro familiar.
Una vez que su secreto quedó expuesto, las criaturas dejaron caer el acto como si fuera una granada viva y se volvieron hacia Scarlett. Tanto tiempo sin verte, Escorpión. Dijeron al unísono con una voz neutra. Puede que seas justo lo que necesito para mi avance final. Scarlett ignoró los desvaríos y se concentró en la voz. Estaba segura de haberla oído en el pasado. Con el pin, sa nariz de vuelta en su cara, estudió las crestas de las criaturas. Quien quiera que esté detrás de esto no es Lid. Esa no es su voz ni la de su anillo y estas criaturas tienen 3 núcleos cada una, mientras que Lid tenía un único núcleo híbrido con múltiples propiedades. Pensó. Los híbridos extendieron sus brazos para atacar, pero el grupo de supervivientes no estaba dispuesto a charlar, así que atacaron en el momento en que los ojos de Menadión despojaron a las criaturas de su disfraz. Matar un montón de cosas al azar era mucho más fácil que asesinar a tus seres queridos una y otra vez. La naturaleza no muerta de las criaturas las hacía increíblemente resistentes, por lo que la mayoría de los hechizos tenían poco o ningún efecto sobre ellas. La magia oscura era su perdición, pero también era lenta, y muy pocas criaturas podían usarla aparte de los humanos. Por eso el grupo se había formado y así habían sobrevivido durante tanto tiempo. Las bestias mágicas fijarían a los enemigos al suelo, los humanos los matarían con magia oscura y las plantas despiertas mantendrían vivos a sus aliados sin falta. Las plantas eran las criaturas más dotadas en las artes rejuvenedoras. No había lesión que no pudieran curar en cuestión de segundos. Aprovechando la fuerza vital de Mogar, casi podían volver a hacer crecer un cuerpo entero sin cargar con la resistencia de sus pacientes. Pero eso fue antes de la llegada de Scarlett. Ahora que ella era el objetivo de la criatura, la mente maestra ya no estaba interesada en capturar vivos a los demás. Scarlett pudo ver la magia del caos concentrada en las yemas de los dedos de las criaturas un segundo antes de que desataran una lluvia de rayos negros tan rápido como balas. Un movimiento de su mano envolvió al grupo de supervivientes en una cúpula de luz que detuvo los hechizos del caos. La magia del caos podría destruir la materia casi al nivel atómico, pero la magia de la luz era su debilidad fatal. La magia del caos no era más que magia oscura que había sido despojada por la fuerza de su contraparte luminosa. Era el desequilibrio lo que hacía que la magia del caos fuera tan poderosa. La magia oscura cruda era atraída por el elemento de luz que residía dentro de su objetivo, haciéndola rápida. Además, la magia oscura drenaría el elemento de luz para regresar entero, amplificando la fuerza destructiva de la magia oscura varias veces. Una construcción de energía de magia de luz restauraría el equilibrio, convirtiendo la magia del caos de nuevo en magia oscura común. Tu versión de Halloween es realmente de aficionado. No hizo ni una abolladura en mi muro de la fuente, Dijo Scarlett. Su objetivo era burlarse de su oponente para que revelara su identidad. Por mucho que se estrujó el cerebro, había conocido a demasiada gente como para recordarlas todas. Capítulo 616, Híbrido parte 2. Te has vuelto estúpido con la edad. Dijeron las criaturas con tono severo mientras cargaban contra el muro de la fuente. Tu barrera solo atrapa a mis presas impidiéndoles escapar y tomar represalias. Además de eso, solo las abominaciones necesitan alimentarse de fuerza vital. Para los no muertos, la magia de la luz no es más que un plato fuerte. Scarlett podía ver los núcleos de sangre de la criatura acelerándose, atraídos por la masa de energía del hechizo. si tú lo dices. Scarlett chasqueó los dedos, convirtiendo el muro de la fuente en el muro nocturno. Las criaturas se estrellaron contra la masa de energía oscura que destruyó sus núcleos de sangre e hizo que sus cuerpos se desmoronaran. Sin la energía del núcleo de sangre que mantenía a los otros dos separados, el núcleo negro quedó libre para darse un festín primero con el núcleo de maná y luego con el títere de barro que lo sostenía. ¡Qué idiota! La oscuridad y la luz son 2 caras de la misma moneda. Convertir una en la otra es un juego de niños si sabes lo que haces.
Puedo tachar a mis conocidos más brillantes de mi lista de sospechosos. Pensó. De acuerdo, es hora de que salgas de aquí. Scarlett abrió un portal de transformación que la llevaba a una docena de kilómetros de distancia. Esas cosas estaban todas vinculadas al bosque, así que cuanto más lejos vayas, más débiles se volverán. Sigue caminando en línea recta pasando los escalones y deberías llegar a un pueblo al anochecer. Las bestias mágicas tomaron a los demás sobre sus espaldas y corrieron a través de la puerta dimensional mientras saludaban con la cabeza al escorpión como agradecimiento. Estaban agradecidos con Scarlett, pero también eran conscientes de que no eran más que un lastre para ella. Hormigas atrapadas en medio de una pelea entre titanes que podrían aplastarlas sin siquiera darse cuenta. Ahora que Scarlett tenía la firma de energía del enemigo almacenada en los ojos de Menadion, ya no necesitaba adivinar la identidad de su oponente, solo necesitaba alcanzarlos. Sus gafas de sol le habían permitido rastrear a Bouke a pesar de que se escondía en el desierto de sangre y ella estaba en el reino del grifo, mientras que el nuevo híbrido detrás de los títeres de barro estaba a solo unos kilómetros de distancia. Su fuerza vital brillaba como un sol para sus ojos, permitiéndole volar en línea recta a velocidad subsónica hasta llegar a su destino. Era una cueva, ubicada en la base de una colina. Una vez había estado cubierta de hierba y flores, pero ahora toda la zona era un páramo lleno de árboles muertos. Sus gafas de sol solo podían captar 3 firmas de energía diferentes y todas eran híbridas. Este olor. Sacha, ¿de verdad eres tú? Ahora que la mayoría de los olores se habían ido y con el híbrido tan cerca, la nariz de Scarlett pudo percibir fácilmente el aroma familiar que a su vez le animó la memoria. Sacha era una bestia emperador incluso más vieja que Scarlett. En cierto sentido, Scarlett la consideraba casi como a una pariente. Sacha era la madre de todos los nues, una especie felina de bestias, emperador. Tenía la cabeza de un mono, el cuerpo de un tigre, las alas de un águila y la mitad delantera de una serpiente por cola. Tanto el nue como el scorpicore eran quimeras, compartiendo la magia de luz como uno de los 2 elementos innatos. El otro era fuego para el scorpicore y aire para el nue. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel con tu propio hogar? ¿Contigo misma? ¿Te has vuelto loca? Preguntó Scarlett. Recordó que no era un alma gentil y amable. Hasta el punto de que se había negado a tomar el manto de señor del bosque por su odio a la violencia. No tengo idea de cómo puedes encontrarme tan rápido, pero no importa. La voz de Sacha ya no era femenina. Era el tono plano y frío de un no muerto que ya no se preocupaba por su pasado. En cuanto a tu pregunta, ¿qué clase de madre dejaría que sus hijos se murieran de hambre? La criatura que salió de la cueva apenas se parecía a la bestia emperador que Scarlett recordaba. Sacha tenía ahora un cráneo cornudo por cabeza, su cuerpo se había vuelto blanco como la nieve y era capaz de pararse sobre sus patas traseras de 3 metros, 9 y 10 de altura, habiéndose vuelto más humanoide que antes. Las cuencas de los ojos vacías de Sacha estaban iluminadas por la energía roja de los no muertos. No sé de qué estás hablando, pero nada justifica un abuso tan descarado de magia prohibida. Los ojos de Scarlett se volvieron fríos como piedra al adivinar qué tipo de cambio se había hecho Sacha. No es magia prohibida si se hace por el bien común. Todo tipo de criaturas podrán beneficiarse de mi descubrimiento. Normalmente un núcleo de maná y un núcleo negro no pueden coexistir, pero ¿qué pasa si agregas un núcleo de sangre? Al estar hecha de magia de oscuridad, un núcleo de sangre puede soportar el caos del núcleo negro, mientras que su parte roja, hecha de fuerza vital pura, puede nutrir un núcleo de maná debilitado, prolongando su existencia. Lo que he encontrado es la cura para todas las enfermedades. Algo tan grandioso que puede vencer a la propia muerte. Este es mi legado para todos nuestros hijos, quienes podrán prosperar como formas de vida perfectas. El único problema es que tanto el núcleo negro como el de sangre necesitan mucha energía, pero estoy seguro de que con suficiente tiempo podré resolver este problema también. Dijo Sacha. ¿Estás loco?
Tu forma actual está lejos de ser perfecta. Para sobrevivir solo unos meses, has matado a miles y has destruido por completo el equilibrio del bosque. Mogar no permitirá esto. Gato tonto. A Mogar no le importa nada de eso. De lo contrario, ¿cómo podría permitir que pasaran tantas cosas malas? ¿Por qué las abominaciones y los no muertos son los únicos a los que se les permite vivir para siempre mientras que todas las demás criaturas viven una vida de dolor antes de morir? Preguntó Sacha. Podría decirte que el dolor es una constante de la vida y que la inmortalidad que tanto envidias tiene un precio muy alto, pero estoy cansado de escuchar tus tonterías. Venga. Scarlett había esperado apelar a lo bueno que pudiera quedar en el NUE, pero después de ver las monstruosidades en las que Sacha se había convertido, se había dado por vencida. Usó ese tiempo para lanzar su conjunto de soberano de la luz. Proyectó una estrella blanca de 6 puntas inscrita en un círculo blanco que llenó su área de efecto con el elemento de luz, por lo que era imposible usar magia del caos. Además de eso, creó una fuente natural de energía de luz que permitió a Scarlett saltarse la conjuración de energía y pasar directamente a manipularla, haciendo que su velocidad de lanzamiento fuera mucho más rápida. Desafortunadamente, él no estaba en su misma página y había usado ese tiempo para lanzar algo más que un conjunto. Para convertirse en un híbrido, Sacha había usado magia prohibida y sacrificado innumerables vidas. Le había permitido fusionar su cuerpo con parte de una abominación y un señor de la tumba que había criado con nigromancia. Ahora tenía 3 mentes diferentes capaces de pensamiento paralelo, lo que resultaba en un triple lanzamiento. El Nue desató el conjunto de supresión de la vida mientras su lado de abominación lanzaba la magia del caos de nivel 3 lluvia del vacío. La lluvia del vacío produjo una descarga de flechas del caos tan rápidas como balas, pero debido al efecto del soberano de la luz, inmediatamente se convirtieron en proyectiles de oscuridad lentos. Solo gracias a su conjunto Scarlett tuvo tiempo de bloquearlos conjurando escudos de piedra con un movimiento de su mano. Capítulo 617, Híbrida parte 3. La supresión de vida, sin embargo, era un cliente más difícil. Conjuró una estrella negra de 5 puntas inscrita en un círculo rojo que permitió a la persona en su centro alimentarse de la energía que el conjunto drenaba de todo dentro de su área de efecto. Scarlett maldijo internamente cuando se dio cuenta de que tanto su conjunto como su fuerza vital estaban siendo utilizados en su contra, haciendo al Nue aún más poderoso. Sí. Lo sabía. Eres la clave de mi investigación. Dijo Sacha mientras la avalancha de nutrientes hacía desaparecer el hambre que la había atormentado desde su metamorfosis. Llamas negras brotaron de su cuello, envolviendo su cráneo mientras su cuerpo comenzaba a mutar una vez más. Lo que va, vuelve, amiga. Scarlett reaccionó rápidamente, convirtiendo su soberano de luz en su contraparte mágica de oscuridad. Normalmente ella también habría sufrido sus efectos mortales, pero gracias a la supresión de vida, toda su energía fue redirigida al Nue. Las llamas negras desaparecieron cuando la híbrida comenzó a marchitarse. La supresión de vida inyectó la energía oscura venenosa directamente en los núcleos de Sacha, haciéndola extenderse como un incendio forestal. No. Toda la fuerza vital que he recolectado. Perdida. La magia oscura era la ruina tanto de los no muertos como de las abominaciones. Sacha podía sentir que su sangre y su núcleo negro se debilitaban a medida que la magia oscura se filtraba a través de ellos hasta que casi alcanzaba su núcleo de maná. Su cola cayó al suelo, convirtiéndose en motas de oscuridad antes de desvanecerse en la nada. Mírate y mira en lo que te has convertido. ¿Lo entiendes ahora? Las abominaciones y no muertos no dejan cadáveres porque son simplemente sombras de su antiguo yo. Si queda algo en ti del amable Nu que conocí, déjame darte una muerte indolora. Dijo Scarlett, disipando al soberano de las sombras un segundo después de que Sacha hiciera lo mismo con la supresión de vida. Cállate. ¿De qué sirve una madre que no puede proteger a sus hijos? Me niego a morir.
El cielo se oscureció y la tierra tembló. Un pilar negro descendió de las nubes de tormenta que tapaban el sol y envolvió al Nue. ¿Lo ves? Mogar está de acuerdo conmigo. Esta es mi tribulación mundial. El planeta aún me considera uno de sus candidatos a guardián. Nubes oscuras se reunieron y giraron alrededor de las dos bestias emperadoras cuando la forma de Sacha se cubrió de escamas negras. Solo tienes razón a medias. Dijo Scarlett. El pilar negro es solo una señal de que Mogar ha renunciado a cualquier esperanza para ti. Te estás convirtiendo en un Eldritch y no hay vuelta atrás. Sin embargo, tienes razón sobre la parte de la tribulación. Solo que no es tuya. Scarlett fue obligada a regresar a su forma bestial y luego su cuerpo comenzó a cambiar, duplicando su tamaño. Su pelaje se transformó en escamas rojas tangru, esas como un escudo, y un nuevo par de alas emplumadas apareció en la espalda del escorpión justo al lado de sus membranosas. Su hocico se convirtió en una máscara de fuego, solo sus ojos permanecieron visibles. La melena roja de Scarlett estalló en una furiosa llama púrpura, lo suficientemente caliente como para ennegrecer el suelo debajo de ella. La bestia emperatriz rugió mientras atacaba al Eldritch con sus garras. Las dos criaturas rodaron por el suelo, rociando sangre roja o negra cada vez que una de ellas lograba herir a su oponente. Pronto Scarlett se dio cuenta de su error. Sus colmillos y garras eran tan afilados como los del Eldritch, pero carecía del toque mortal que poseían esas criaturas. Cada herida que el nuevo cuerpo de Sacha le infligía a Scarlett también le drenaba la fuerza vital, curando las heridas del Eldritch. El aguijón de escorpión al final de la cola de Scarlett picó a Sacha varias veces. A tan corta distancia, ninguna de las dos podía lanzar hechizos y el Eldritch estaba rápidamente tomando la delantera ya que podía curar y atacar al mismo tiempo. ¿De qué sirve el veneno contra alguien que no tiene sangre? Me quitaste todo, así que saborearé lentamente tu muerte. En su forma Eldritch, el corazón de Sacha estaba siendo rápidamente reemplazado por el hambre que plagaba a todas las abominaciones. Ella era consciente de que después de matar a Scarlett, sus propios cachorros serían su siguiente presa. Estaba demasiado hambrienta como para preocuparse más por ese peso muerto. Su mente se volvía más fría y calculadora por segundo. Es toda culpa de Scarlett. Si ella no se hubiera entrometido, yo todavía sería un Nue. Todo mi trabajo duro se arruinó. El hilo de pensamientos de Sacha fue interrumpido por una repentina ráfaga de dolor que provenía de su espalda. La cola de un scorpicore no inyecta veneno. Las plantas, los no muertos, las abominaciones, había demasiadas criaturas que serían inmunes a dicha arma. El ácido, por otro lado, funcionaba de la misma manera en todo tipo de enemigos. La sorpresa hizo que el Eldritch titubeara lo suficiente para que Scarlett escapara de su abrazo mortal y tomara el vuelo. Sangraba por múltiples heridas profundas y sus escamas rojas habían sido ennegrecidas por el toque parasitario del Eldritch. Ya, basta. Mogar es realmente un canalla. ¿Cómo puede darle a Sacha un poder extraordinario, convirtiéndola en un Eldritch en medio de nuestra pelea mientras me da una tribulación a mí? No solo no me da una sola ventaja, sino que si fallo, moriré sin importar el resultado de la pelea. Pensó Scarlett, usando la fusión de luz para tratar sus heridas. Sacha todavía se estaba acostumbrando a su nuevo cuerpo, pero como el aire era uno de sus elementos innatos, podía volar mejor que Scarlett. El scorpicore solo tuvo tiempo de hacer un único hechizo antes de que el enemigo la alcanzara. Maldita sea, extraño mi pinza nariz. Me ayudaría a entender cuánto poder le queda a Sacha. Lástima que la magia del caos es demasiado peligrosa. Si saco algún artefacto de mi dimensión de bolsillo, me arriesgo a que se destruya. Solo me queda un truco en este momento.
Scarlett seguía esquivando y picando con su cola a su oponente, tratando de ganar tiempo tanto como podía. Los Eldritch eran realmente poderosos, pero debido a su hambre, consumían maná incluso mientras permanecían inmóviles. Necesitaban un suministro constante de energía para sobrevivir, por lo que durante una batalla tan acalorada, un Eldritch recién nacido como Sacha no podía durar mucho. Todavía tenía que aprender a usar sus nuevas habilidades al máximo. Sacha era muy consciente de que las tornas habían cambiado. Cada picadura de la cola de Scarlett abría una nueva herida, empeorando su hambre. En los pocos segundos que habían jugado al gato y al ratón en el aire, había consumido mucha vitalidad solo para seguir el ritmo de la velocidad de su oponente. Sacha estaba ansiosa por terminar el duelo y encontrar algo de comer. Centró sus energías restantes en un hechizo de magia del caos de nivel 4 a máxima potencia, Hollow Void. La lanza negra estalló en el momento en que Scarlett se vio obligada a reducir la velocidad para evitar un parche de árboles altos. A tan corta distancia, el hechizo era inevitable. Finalmente, aquí está mi oportunidad. Scarlett pensó mientras lanzaba un poderoso hechizo de cuarto nivel, Pilar de Luz. Por una fracción de segundo, los dos hechizos chocaron y el vacío aullante atravesó fácilmente el constructo, pero Scarlett lo esperaba. Revirtió la luz en oscuridad, de modo que la magia del caos del oponente despojó a su propio hechizo de su elemento de luz, convirtiendo el vacío aullante en magia de oscuridad normal y viceversa. Gracias a su artimaña, Sacha había convertido involuntariamente el pilar oscuro de Scarlett en un hechizo de caos. La enorme masa de energía era demasiado grande y rápida para esquivarla. El Eldritch recibió toda la fuerza del pilar del caos y murió en el acto. Capítulo 618, Híbrido parte 4. A Scarlett no le fue mucho mejor. La magia oscura era lenta, pero seguía cerca de su fuente y estaba herida. Solo logró esquivar parcialmente el ataque entrante y se estrelló contra el suelo con la mitad de su costado destruido por el hechizo de Sacha. Apretó los dientes para no perder el conocimiento y usó invigoración para escapar de las fauces de la muerte. Después de recuperarse de sus heridas, Scarlett se sorprendió al notar que todavía estaba en su forma pseudo-guardiana. Esperó a estar en su mejor condición antes de sacar los ojos de Menadión de su dimensión de bolsillo. Para su sorpresa, el artefacto aún podía percibir la fuerza vital de Sacha corriendo bajo el bosque de Geloan en forma de una intrincada red de tentáculos híbridos. Todos estaban convergiendo en la cueva de la que había emergido el loco Nue. Scarlett entró en la cueva y finalmente pudo entender las divagaciones de Sacha sobre su descendencia. En medio de la cueva, dentro de dos vainas gelatinosas, estaban los restos de dos pequeños Nues. Los arcillos que Scarlett había visto y luchado hasta ese momento salían de las vainas, proporcionando a los cachorros un flujo constante de nutrientes. Eran del tamaño de un niño de 10 años, pero estaban esqueléticos y al borde de la muerte. Hasta la muerte de Sacha, los arcillos habían cosechado fuerza vital solo para mantenerlos vivos. Gracias a sus quevedos, Scarlett pudo ver un núcleo negro dentro de sus cuerpos. De alguna manera había echado raíces, profundas, hasta el punto de que sin él los pequeños Nues no podrían sobrevivir. Debieron haber sido infectados durante el brote de monstruos. Scarlett reflexionó. A juzgar por lo que veo, la abominación debe haber sido asesinada antes de que sus semillas pudieran desarrollarse adecuadamente. Una vez que la criatura murió, los hijos de Sacha deben haber comenzado a morir lentamente debido a la desaparición del núcleo negro. Las bestias emperadoras tienen una vitalidad asombrosa, pero en este caso sería una maldición. Debe haberles llevado semanas llegar a este punto. Semanas durante las cuales Sacha solo pudo verlo sufrir. Debe haberla vuelto loca. Scarlett estuvo muy cerca de la verdad. Las criaturas involucradas en el llamado brote de monstruos en realidad no eran monstruos, solo abominaciones escondidas detrás de una máscara de carne.
Una de ellas logró contagiar su enfermedad a algunas de las criaturas del bosque antes de ser capturada. Cuando Sacha se dio cuenta de que sus cachorros estaban entre las víctimas, le suplicó al señor del bosque, Misar el unicornio, que perdonara a la abominación. Para mantenerla con vida el tiempo suficiente para que ella pudiera extraer los núcleos negros de manera segura o al menos encontrar una cura para la condición de sus cachorros. Sin embargo, Misar se negó. Sabía que cualquier intento habría sido inútil. Que un núcleo corrompido no tenía salvación y que dejar la abominación con vida solo significaría darle más posibilidades de escapar. Sacha no fue la única afectada por esa tragedia, pero a diferencia de los otros padres, no pudo encontrar la fuerza para acabar con sus cachorros pequeños e inocentes. Había usado todos los ingredientes que tenía, todos los artefactos que poseía solo para comprarles una semana más, luego un día más hasta que luchó por prolongar sus vidas un segundo más. Fue entonces cuando su mente se quebró, así, viéndola recurrir a la magia prohibida para resolver su problema. Las demás bestias lo llamaron locura, pero para Sacha fue una epifanía. Si necesitaban el núcleo negro para sobrevivir, entonces ella solo necesitaba encontrar una manera de hacerlo prosperar. La respuesta fue tan simple que casi no podía creerlo. Su investigación necesitaba sujetos de prueba, pero afortunadamente el bosque estaba lleno de vida. Cuando Misar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La forma híbrida de Sacha alimentada por su locura e innumerables sacrificios resultó ser demasiado fuerte para ella. Scarlett observó las vainas y su contenido. Le dolía el corazón ante la idea de matar criaturas tan indefensas, pero no tenía otra opción. Incluso si de alguna manera lograba estabilizar su condición, esos híbridos estaban malditos para experimentar lo peor de sus tres mundos. Como uno muerto, nunca crecerían físicamente. Como una abominación, vivirían en un hambre perpetua. Por último, pero no menos importante, era solo cuestión de tiempo antes de que recuperaran alguna forma de conciencia y se suicidaran o cayeran en la desesperación una vez que comprendieran lo cruel que era su destino. A través del gel de las vainas, Scarlett podía escuchar sus pequeñas voces gimiendo de dolor, sus cuerpos retorciéndose ahora que la muerte de Sacha había detenido el funcionamiento de los zarcillos. No tenía idea de qué tipo de magia había usado la Nue, y las jóvenes criaturas estaban en agonía. Una oleada de su peón liberó suficiente magia oscura para cerrar sus receptores de dolor antes de darles una muerte pacífica. Ni siquiera se dieron cuenta, Scarlett se aseguró de que se quedaran dormidos antes de sacarlos de su miseria. Solo después de que el último híbrido murió, el cielo se despejó y la tierra dejó de temblar. Espera un momento, ¿no se suponía que la tribulación era matar a Sacha pero liberar a los cachorros? Entonces, ¿por qué no pasó nada cuando conocí a Lid? Él también es un híbrido, pero Mogar no quería que lo derribara. ¿No se supone que es el potencial guardián de la muerte o algo así? Entonces, ¿qué soy yo? Su racha de preguntas sin responder quedó interrumpida por una sensación demasiado familiar, era como si tuviera un dolor de estómago, horrible, como si en vez de bilis fuera lava hirviendo. No, por favor, ahora no. ¿Es que acaso esperé más de 100 años para evolucionar mi núcleo y ahora sucede esto? Ya no volveré al Imperio Gorgona. Este sitio es de mala suerte. Pensó Scarlett mientras expelía las impurezas que se habían acumulado en su cuerpo durante años. El dolor que sufría hacía que el combate contra Sacha pareciera una experiencia agradable. Pasaron unas semanas desde que Lid reanudó su deber como ranger, Lutia ya se había liberado de la nieve y el mal tiempo, mientras que en la región de Kellar la primavera todavía no había empezado. Tras los eventos de Santia todo se había tranquilizado, a pesar del intenso viento y las nubes negras, en el horizonte, los hombres del norte ya podían apreciar todas las señales que anunciaban que el invierno estaba acabando. Ahora los días transcurrían entre tormentas de nieve y el mal tiempo duraba unas horas en vez de varios días, pronto volverían a abrirse los caminos y el abastecimiento dejaría de ser un problema, tanto ricos como pobres ya podían proyectar su futuro sin miedo, por tanto, a Lid ya no le quedaba mucho por hacer.
Frecuentaba mucho a Camila y a sus padres, pero lo más importante es que ahora tenía acceso total a varias de las bibliotecas más importantes del reino, cosa que le había permitido conocer profundamente los conceptos básicos de la alta nigromancia y aprender todo acerca de las especies no muertas conocidas. Mierda. Dijo Lit en tono desanimado atrayéndose varias miradas de reproche. Durante años había deseado obtener este conocimiento. Había trabajado para el reino de los grifos día y noche para poder conseguir todo lo conocido por la humanidad acerca de los no muertos. Era un paso fundamental en su investigación para poder escapar del ciclo de muerte-renacimiento que desde su renacimiento en Mogar tanto le inquietaba, pero como sucede a menudo, las respuestas obtenidas no eran las que él esperaba. Capítulo 619, Incursión primera parte. Gracias a todos los méritos que había acumulado durante el último año, a Lit se le concedió el acceso a la Biblioteca Real, la biblioteca más grande y completa del reino de los grifos, en la que se trataban todos los temas conocidos para los magos, incluso aquellos prohibidos. Estaba compuesta por varias plantas, una para cada elemento. Los libros normales podían retirarse de manera gratuita, mientras que para consultar aquellos prohibidos era necesario gastar méritos y contar con una carta de recomendación de alguien que tuviera un elevado nivel de autorización. En el caso de Lit, tanto el profesor Mart como Baste habían avalado por él junto con su oficial al mando. Lit estaba ahora sentado detrás de una mesa de madera dura, rodeado de otros magos en busca de conocimiento. La ciudad de Valerón, la capital del reino Griffon, estaba rodeada por todo tipo de formaciones protectoras y por eso, Lit no podía poner los valiosos tomos dentro de Soluspedia para leerlos todos en un solo momento. La magia dimensional permitiría a espías y ladrones transportar libremente, por lo que había sido sellada. Lit y Solus habían pasado las últimas horas leyendo tomos sobre nigromancia, para ver si entre las especies de no muertos había una adecuada para los gustos de Lit. Desafortunadamente, a pesar de haber revisado incluso la sección de criaturas legendarias, su búsqueda había terminado en un fracaso. Suspiro, ¿por qué los vampiros reales son tan malos? Tienen tantas limitaciones que ahora puedo entender por qué, a pesar de que convertirse en vampiro es relativamente seguro y fácil, ningún mago quiere convertirse en uno. Pensó Lit. Por favor, si hubiera algo así como una especie inmortal y eternamente joven que no tuviera ninguna debilidad, aparte de convertirse en una bola de discoteca bajo la luz del sol, habrían gobernado Mogar durante milenios. Dijo Solus, pero a pesar de su burla, ella también estaba abatida. Mientras Lit fuera humano y con una fuerza vital resquebrajada, estaba destinado a morir tarde o temprano. Solus no tenía intención de dejar que eso sucediera, pero al igual que Lit, ahora se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Según los tomos de la Biblioteca Real, había una manera para que Lit se convirtiera en un no muerto de manera segura y conservara todos sus recuerdos. A diferencia de la nigromancia, que funcionaba en cadáveres que ya no tenían un cerebro funcional y un núcleo de maná, muchas especies de no muertos podían convertir lentamente a un ser vivo en uno de los suyos. En tal caso, el sujeto nunca moriría realmente. Un núcleo de sangre tomaría forma dentro de sus cuerpos y crecería con el tiempo, reemplazando su núcleo de maná en el momento en que su corazón dejara de latir. El problema era que no había especies de no muertos sin limitaciones absurdas o paralizantes. La mayoría de ellos ni siquiera podían moverse durante el día, atrapados en un sueño forzado sin importar el peligro en el que estuvieran o cuán profundo bajo la tierra se escondieran. Otros, como los Bansees, no podían cruzar el agua y morirían si cayeran en un río o un lago. Sin embargo, su mayor debilidad era su incapacidad para usar magia de luz. Para alguien como Lit, que había pasado incontables horas para convertirse en un sanador, era un intercambio inaceptable. Para empeorar las cosas, la magia de luz no solo era necesaria para sanar a otros. Sin ella, Lit también sería incapaz de forjar artefactos realmente poderosos e incluso de usar magia dimensional tan libremente como siempre lo había hecho. Blink, uno de sus hechizos indispensables durante las peleas, requería magia de luz, y lo mismo ocurría con Switch. Los no muertos no eran completamente incapaces de usar magia de luz, pero como su núcleo de sangre no podía asimilar la de su entorno, tenían que consumir su propia fuerza vital para producir energía de luz. Eso significaba que si Lit decidiera convertirse en no muerto, solo para forjar un solo objeto, necesitaría consumir el equivalente a un chiquero de comida. Algunos no muertos eran quisquillosos con respecto a de quién podían alimentarse y, por supuesto, su víctima tenía que estar viva.
Lit no podía almacenar humanos vivos dentro de su dimensión de bolsillo y no podía soportar la idea de viajar con una caravana de esclavos. Tendría que alimentarlos y cuidarlos todos los días solo para asesinarlos más tarde. Puedo ser moralmente flexible, claro, pero ¿dónde demonios mantengo a tanta gente en todo momento sin ser descubierto y cazado? Los liches no tienen tales problemas, pero después de leer mucho sobre ellos, no creo que sea algo en lo que me gustaría convertirme. Primero, no hay una forma segura de convertirse en uno. Tendría que pasar años para encontrar una forma adecuada para mi núcleo de maná y fuerza vital únicos, solo para una miserable tasa de éxito del 10%, sin repeticiones. Mi suerte siempre ha sido pésima, así que no tengo ganas de jugar con dados. Además, el filacterio es un gran punto débil. No puede almacenarse en un objeto dimensional y no puede estar demasiado lejos. Además de eso, después de conocer a Sol Grish, descubrí otro punto débil que tienen los liches. Si puedo sellar el espacio con un encantamiento y los corto del enlace con su filacterio, tanto su fuerza física como la mágica se reducirán a la mitad, además de que serían incapaces de recuperar su maná. Pensó Lit, sin saber que acababa de descubrir el principio subyacente del hechizo anti-lich de Legain. A menos que lo lleven consigo. Señaló Solus. Eso es demasiado arriesgado. Visión de vida, tu sentido del maná, las gafas de Scarlet. Hay innumerables formas de detectar un objeto tan poderoso e incluso si el lich pudiera camuflarlo de alguna manera, el flujo constante de maná y fuerza vital delataría su posición. Lit tenía razón, pero la mayoría de los antiguos liches preferirían llevar su filacterio con ellos mientras luchan contra un oponente verdaderamente peligroso que ser destruidos de un solo golpe. Definitivamente puedo descartar convertirme en un no muerto como opción, a menos que esté desesperado o descubra una nueva especie con límites aceptables. Crear una nueva raza por mí mismo bien podría llevarme toda la vida que me queda y no tendría ninguna certeza de éxito. Pence, oh. Tampoco me gusta la idea de convertirme en una abominación. Pueden ser inmortales, pero hasta ahora todos los que he conocido parecían estar locos, miserables o ambas cosas. Mi mejor oportunidad es investigar formas de mejorar mi fuerza vital para prolongar mi existencia mientras busco los planos de un artefacto de unión del alma. Después de copiar todo lo que pudiera necesitar para mejorar su verdadera nigromancia, Lit dejó la biblioteca real. Sus 2 amuletos de comunicación estaban en silencio, pero según su experiencia, ninguna noticia eran buenas noticias. Si el ejército seguía, sin molestarlo, Lit podría continuar explorando las ciudades perdidas de la región Kellar en busca de pistas, mientras que no tener noticias de su familia ni de Camila significaba que Falmug aún no había intentado nada divertido. A Lit le habría encantado dejar de torturarlo y eliminarlo de una vez por todas, pero tenía que ser inteligente para que nadie sospechara de él. Gracias al enlace de torre, nunca había dejado sola a su presa por mucho tiempo. Lit dejó pasar esos pensamientos mórbidos y utilizó la puerta de la capital para regresar al norte. A pesar de todos sus defectos, el ejército seguía siendo la cobertura perfecta para pasar mucho tiempo fuera, realizando sus investigaciones día y noche. Entre sus proyectos favoritos más recientes estaba crear un bastón mágico con los ojos de Vale que pudiera imitar el del General Borg, mejorando el poder de los muertos vivientes menores que podía crear a voluntad e incursionar en la ciudad perdida de Uriole. A diferencia de otras ruinas que había visitado, Uriole estaba casi perfectamente conservada. Oro, joyas, libros de magia, había innumerables cosas para tomar. Desafortunadamente, las criaturas que habitaban la ciudad hacían que cada incursión fuera extremadamente difícil.